Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe sin antes dirigirnos al Señor, nuestras súplicas, rezando por nuestro país, por nuestra nación, por el mundo entero, por nuestras familias. Que el Señor, con el manto protector de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, nos pueda proteger como auxilio de los cristianos. Invocamos la presencia de un Jesús que nos acompañe y del Sagrado Corazón también, que nos pueda proteger contra el coronavirus. Y decimos juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Lleva la Virgencita de Caacupé y auxilio de los cristianos, y decimos juntos el anuncio del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de los Números. Estamos hablando de este capítulo 17 del libro de los Números sobre la confirmación de la elección de Aarón. Anteriormente habíamos reflexionado sobre toda esta problemática que algunos, querían usurpar, querían algo más, porque en realidad ya tenían muchas cosas, ¿verdad? Los levitas, pero en este famoso problema que encontramos con Coré, Datán y Abirón, decíamos que querían usurpar nada más y nada menos que la parte del sumo sacerdocio que correspondía a Aarón. Estos son problemas que existían después del exilio, ciertamente. Después de volver del exilio, como no existía más una autoridad real, porque ya no existía el rey, por otra parte tampoco el aspecto religioso que se estaba reorganizando después del exilio al llegar a Jerusalén, y ellos ocupan el lugar del templo de nuevo, y desde ahí comienza a organizarse toda la vida, tanto política como religiosa, social, ¿verdad?, del pueblo en ese tiempo. Entonces, aquí ya comienzan a existir problemitas de poder, es decir, una cuestión más bien política, pero la política que quiere también tomar este otro aspecto que es el aspecto religioso. Y entonces habíamos hablado en el capítulo anterior, en el capítulo 16, el problema de Datán, de Coré y de Abirón. Ahora, después de que se les demuestra, ¿verdad?, porque Moisés se enfrenta con estos usurpadores o que quieren usurpar el poder de Aarón, les presenta, pero de una forma también muy democrática, evidentemente, que la Biblia lo presenta así. O sea, Moisés, siendo también una persona muy humilde, escucha, ve la situación en que está entrando el pueblo o la gente que está queriendo usurpar algo que no les corresponde, Y después de este diálogo, como siempre, consulta al Señor. El Señor es quien decidirá. Al final, el Señor muestra que esto le pertenece solamente a Aarón e incluso les castiga con la muerte, y no solamente con la muerte a esa persona o a esos jefes que se estaban rebelando contra Moisés y contra Aarón, sino que también incluso a toda esa familia. Al mismo tiempo,
Ahora, en este capítulo que nosotros veremos, el capítulo 16, vamos a ver un poco sobre la confirmación de esta elección de Aarón. Es decir, para confirmarles y decirles, yo he elegido a Aarón. Entonces, ¿por qué ustedes están queriendo humanamente usurpar este poder que le pertenece a Aarón? Porque yo, dice Dios, yo le he dado esa vocación, yo le he elegido. Bueno, esto es lo que muchas veces también sucede entre nosotros. Por eso yo le estoy diciendo que cuando leemos la Biblia, después de leer el contexto histórico, qué es lo que estaba sucediendo aquí, recordemos que estamos leyendo un libro religioso, teológico. Por lo tanto, es una reflexión muy profunda sobre situaciones históricas humanas. Situaciones históricas humanas. No en ese momento, ciertamente, en que estamos todavía por el desierto, pero sí se lo contextualiza como si ellos estuviesen en el desierto, algo que hubiese pasado en el desierto. Pero en realidad el tiempo real en que está sucediendo esto es después del exilio. Es decir, ya estamos más o menos en el 530 para abajo, ¿verdad? Y entonces, si esto significa que estamos en esa cronología del año 500 para abajo, quiere decir que ellos habían vuelto recién del exilio de Babilonia. Y sabemos que cuando ellos vuelven del exilio, ¿verdad? Estamos en la época persa, época del exilio de Israel. En el 538 es que ellos vuelven desde Babilonia, cuando Ciro los deja libres para que ellos vuelvan a su pueblo. Y al regreso del exilio, el templo era el recinto del culto y de la reunión comunitaria. Y por lo tanto aquí estaba el aspecto religioso, que tenía mucho más fuerza en ese momento porque no existía el rey, decíamos. Por otra parte también funciona todo el aspecto social, comunitario, estábamos diciendo, ¿verdad? Porque ellos están volviendo del exilio, no hay ninguna organización aún plena y entonces ellos necesitan poco a poco. Y es ahí donde este lugar se convierte en un lugar de autoridad y principalmente de un poder también privilegiado, es decir, desde el templo. Desde ahí comenzará todo el poder religioso, porque después ustedes se dan cuenta que durante todo el periodo, incluso cuando llega Jesús, nosotros tenemos un poder bastante fuerte del aspecto religioso. El aspecto religioso es lo que comanda tanto el aspecto político como también el aspecto social. Incluso cuando le piden a Pilato la muerte de Jesús, es justamente del aspecto religioso, es decir, que tenía una fuerza muy grande. Y así el aspecto político responde, ¿verdad?, a lo que en ese momento toda la organización y toda la autoridad religiosa le está pidiendo al gobernador, ¿verdad? En este caso le está pidiendo a Pilato. Si es que vamos a comparar un poco el tiempo, ¿verdad? Y todo ese camino que se ha desarrollado, todo ese camino que se ha hecho desde el exilio, después del exilio principalmente, cuando se organiza de nuevo políticamente, religiosamente y socialmente el pueblo de Israel. Ahora vamos a mirar cómo se da esta confirmación, cuál es el sentido teológico que nos quiere transmitir el autor sagrado. Este capítulo 17 presenta tres pasajes también, decíamos anteriormente. En primer lugar, los incensarios usados por estos 250 hombres de Coré que han muerto por pretender el sacerdocio de Aarón son convertidos, decíamos, ahí nos dice la Biblia, en placas de bronce para cubrir el altar. Para cubrir el altar. ¿Qué es lo que significa esto? Resultan así entonces como un testimonio de lo que ocurrió a aquellos levitas que quisieron usurpar el oficio sacerdotal que Dios había dado a Aarón. Esto es lo principal y lo elemental que nos decía en este capítulo, ¿verdad? El Señor dijo a Moisés, manda a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que retire los incensarios de en medio de las brasas y que desparrame el fuego en otra parte, porque esos incensarios han sido santificados. Retiren los incensarios de aquellos que murieron por haber pecado y hagan con ellos láminas de metal para recubrir el altar. Porque al ser usados para ofrecer incienso delante del Señor quedaron santificados. Así servirán de advertencia para los israelitas.
Esto es lo que nos quiere decir esta primera partecita. Volveremos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. La llegada del coronavirus a Italia supuso un duro golpe para el turismo y para quienes dependen de él, como los guías. Es el caso de Liz Leff, experta en historia del arte. Ya solo en la ciudad eterna hay 3.000 guías turísticos. El turismo supone el 13% del Producto Interior Bruto del país. Esta es la situación. Un amplio grupo de personas capacitadas para este trabajo, esperando en casa con los brazos cruzados. Si nosotros sentimos lástima por no poder admirar el arte y la belleza de Italia, imaginamos que la gente que está en casa está pasando por lo mismo. Por eso Elizabeth Leff y otros guías de la Ciudad Eterna decidieron ofrecer turismo a través de una serie de cursos online, el Masters Gallery Rome. La idea era ver si podíamos sacar adelante un proyecto y ofrecer nuestra pasión y todo lo bueno que tenemos dentro en algo constructivo. El plan funcionó. Ahora los cursos se ofrecen en Internet. Ahí se pueden contemplar y comprender los cuadros de Caravaggio, los restos de Ostia Antica, el antiguo puerto del Imperio Romano o las obras de arte de Rafael. Pero además de los proyectos clásicos, también hay una sección más original. Ahora estoy trabajando en Rafael, pero cuando termine me dedicaré a un proyecto enfocado en uno de mis temas favoritos. Se trata de la historia de las mujeres artistas de la Ciudad Eterna. No hay nada que me pueda fascinar más, aunque nadie quiso hacer un tour turístico para esto. Estoy deseando publicar Damas Virtuosas del Lienzo, para hablar de las pintoras profesionales que vivieron en Roma. Los museos abrirán sus puertas en Italia a partir del 18 de mayo, pero Elizabeth Leff dice que eso no supondrá una mejoría para su sector. De hecho, se está estudiando si usar audioguías para evitar contagios. Además, aunque abran los museos, las fronteras permanecerán cerradas. El ministro de Cultura de Italia promoverá el turismo interno, pero ese no nos favorece a nosotros, que tratamos con el turista no italiano. Se tardará mucho tiempo en restablecer el negocio para nosotros. De hecho, el tráfico aéreo es prácticamente inexistente. Por eso el Masters Gallery Rome es una buena herramienta para conocer el corazón y la historia de la capital de Italia. Se trata de una alternativa al turismo que espera alimentar las ganas de visitar Italia en cuanto sea posible. Una mano para ayudar a los que necesitan en un momento crítico por la pandemia del coronavirus y a su vez agradeciendo a personas generosas que posibilitaron ofrecer a más de 300 personas alimentos a cada una de ellas. Seguimos trabajando juntos para dar esa mano solidaria con sus aportes o donaciones. Una mano para comenzar, una mano para levantar, una mano para ayudar, una mano para alcanzar. El padre Víctor Luis Cabañas agradece por la inmensa solidaridad. Solidaridad, renovando nuestra fe, te entregamos nuestro amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e
ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Perdonas tantas veces que cuando caigo me levantas, no me sueltas de tu mano. Me sorprendes tantas veces que quiero amarte más y más. Me conoces desde siempre, desde el vientre de mi madre, tus ojos siempre presentes. Tú me amaste desde siempre, me creaste un vencedor. Tuyo soy, Jesús, por tu amor, yo libre soy, y junto a ti quiero vivir, amándote hasta el final. Conoces desde siempre, desde el vientre de mi madre, tus ojos siempre presentes. Tú me amaste desde siempre, me creaste un vencedor. Tuyo soy, por tu amor, yo libre soy, junto a ti quiero vivir, amándote hasta el final. Toda mi vida es tuya, Señor. Todo lo que tengo, todo lo que soy, yeah, yeah. Tuyo soy, mi Jesús, por tu amor, yo libre soy. Amándote hasta el final, hasta el final. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañé, Antiguo Testamento. Nos encontramos aquí en esta cosa muy interesante, en esta narración, ¿verdad?, que se nos presenta como una historia legendaria, ciertamente, como una leyenda. Pero detrás de esta leyenda nosotros entendemos el sentido educacional, el sentido pedagógico de la Biblia, lo que el autor sagrado nos quiere enseñar.
En primer lugar, nos estaba enseñando que la vara de Aarón, dice, es la que floreció, correspondiente a la tribu, a la familia de Leví, estaba florecida, había dado brotes, flores y almendros. Pero Moisés saca, dice, de la presencia del Señor todas las varas y se las presentó a los israelitas. Ellos las identificaron. Ellos las identificaron. No es que Moisés agarró y le dio a cada uno de acuerdo a su conveniencia sus propias varas. Al comienzo te dijo luego, ¿verdad? Cuando les pidió, dice, tú escribirás el nombre, dice, de cada uno en su propia vara. Tú escribirás el nombre. Al de Aarón le hizo poner incluso con su nombre, que pertenecía a la tribu de Leví. Y es esa la que floreció. Entonces dice, la identificaron y cada uno recuperó la suya. Cada uno recuperó la suya. Luego el Señor dijo a Moisés, vuelve a colocar la vara de Aarón delante del arca del testimonio. Vuelve a colocar esa vara de Aarón delante del testimonio. Esta arca del testimonio que representa nada más y nada menos que la presencia de Dios. A eso está representando el arca del testimonio. Y ahí lo vas a dejar. Como advertencia para los rebeldes, de nuevo, como advertencia para los rebeldes. Incluso ya teníamos una advertencia que era esta que ellos pusieron, los incensarios de los rebeldes. Ya pusieron. Hicieron placa y pusieron sobre la mesa del altar. Sobre ese altar, entonces cada vez que ellos lo vean, ¿por qué esto está todo así enchapado, ¿verdad? Con este cobre? Esos fueron los incensarios que utilizaron los rebeldes, pero con esos incensarios ellos murieron, pero quedó santificado y ahora queda como advertencia para que no exista ninguna rebeldía contra los líderes, contra los que están al frente y están procurando ayudarnos a hacer bien el camino. Por otra parte, aquí entonces, queridos amigos, nos está diciendo que esta es una advertencia. Y le dice el Señor a Moisés, así alejarás de mí sus protestas. Así alejarás de mí sus protestas. Porque hoy es o mañana y o y van a decir, esto había sucedido en aquel tiempo. Pero ahora nosotros somos conscientes. Y fíjate lo que había sucedido después como castigo, ¿verdad? Entonces alejarás de mí sus protestas y no serán castigados con la muerte, ¿viste? Y no serán castigados con la muerte. Porque el hecho de que ellos se pongan en contra del líder, lo que está llevando es a la muerte, a la comunidad, decíamos. Eso es lo que nosotros hoy tenemos que interpretar esto. No simplemente de esa muerte física y, entonces yo ya sabía, si pum, me caí y me morí, entonces había sido cierto. No. Esta es una historia, decíamos, legendaria. Y como historia legendaria, su función principal es enseñarnos, es la pedagogía del autor sagrado. Ahora, la muerte que existe verdaderamente entre nosotros es esa muerte de la división, esa muerte de la pelea, esa muerte del no entenderse. Somos perro y gato, padre, en mi familia. Somos perro y gato. Entonces uno mira y dice, qué pena, ¿verdad? Y eso es ahora como advertencia que nosotros vamos a poner en nuestra propia familia. ¿Cuál es ese signo profundo? Seguramente que será nuestro rezo del Santo Rosario, del encontrarnos juntos, de tener nuestro nicho. Los de Shestat, por ejemplo, me gusta mucho porque ellos tienen su pequeña capilla, su pequeña iglesia, su pequeño santuario, digamos. El pequeño santuario ahí en la casa y ellos hacen de un rincón. Ciertamente que esto ya existían también, no es que ellos están inventando también cosas nuevas, solamente que lo han modernizado un poquitito más, ¿verdad? De acuerdo al tiempo. Pero esto siempre, mi abuela ya tenía su nicho, mi bisabuela seguramente que también, ¿verdad? Mi tatarabuela también, ¿verdad? Pero cada uno que tiene ese lugar, ese rincón, donde tiene como ese signo la presencia de un Dios que nos quiere y que nos ama. Incluso en varios lugares, ¿verdad? En santuarios sobre todo que he visitado, se suele encontrar un lugar donde es como un museo. Pero últimamente ya no le llaman más museo, ¿verdad? Sino que le llaman
justamente los recuerdos de la gracia de Dios. Los recuerdos de la gracia de Dios. Y a mí me gusta mucho más esa frasecita, ¿verdad? Recuerdos de la gracia del Señor. Recuerdos del amor de Dios. ¿Entienden? Por ejemplo, vos entrás y encontrás una muleta, encontrás una camilla, son testimonios de personas que se han curado. Testimonio de personas que se han curado. Alguna vez en el Yaguero ya sé, ¿verdad? Pero es así, uno va y ve. Y es enfermo, ¿verdad? Que estaba en muleta, por A o por B motivo, que tuvo un accidente y estaba en silla de ruedas o no sé qué cosa. Después uno se va y ve ya y en eso recuerdos del amor de Dios. Por una parte, bueno, ese recuerdo que no es tan lindo del accidente, pero después la acción de Dios, cómo los ha curado, ¿verdad? Y ahí está escrito. Y no es uno o dos, miles de cosas que uno encuentra en estos lugares, ¿verdad? Bueno, esto, queridos amigos, nos invita simplemente también a crecer un poco en nuestra fe. Ahí entramos en la verdadera teología, porque esto es teología. Teología es cuando damos ese paso que va mucho más allá de la razón. Incluso para que exista entre comillas, un milagro. Nosotros no es que decimos que esto es un milagro nomás y listo y punto, ¿verdad? Sino que siempre se va haciendo todo un estudio primero. Un estudio histórico crítico, vamos a decirlo de esta manera, porque tiene que entrar en ese aspecto histórico de la persona, que esa persona se fue al médico, que los médicos le hicieron todos los estudios, los médicos tienen que demostrar que esa enfermedad es incurable o que esa enfermedad sería imposible, ¿verdad? Si no fuese la acción de Dios. Bueno, pero esto es ya una acción del milagro. Pero lo que viene a colación es después cuál es el testimonio que queda de esta acción milagrosa, de esta acción de la gracia de Dios. Aquí está entonces, esto tiene que quedar como testimonio, dice. Así como este testimonio del amor de Dios, aquí también este testimonio de una advertencia, dice, para los rebeldes. Es decir, Yeyaguana, date cuenta que la acción de Dios, que Dios nos pone al frente y pone al frente a estas personas para que puedan guiar a mi pueblo, para que ellos, yo los responsabilice. Entonces, darnos cuenta de esa acción. Y en todo caso, ayudémonos, ¿verdad? Para que esa comunidad siga creciendo en el camino del Señor. Volvemos enseguida con más en The Yarañe Antiguo Testamento. Que vuelvan los besos, las risas, las voces y los bares llenos, los gritos, los goles. Que vuelva el abrazo, el aplauso, los soles. Que vuelvan por Dios los niños al cole. Que vuelvan los cines y las palomitas y los teatros llenos de buenos artistas. Que vuelva la música en vena, vuelva la alegría, se vaya la pena. Canta y no llores, que lo malo se va en un suspiro, y amargarse no vale la pena, que la vida está llena de cosas pequeñas que le dan sentido. Canta y no llores, que lo malo se va en un suspiro, y amargarse no vale la pena, que la vida está llena de cosas pequeñas que le dan sentido. Que vuelva el calor y la gente en la calle, los brindis al sol, los besos al aire. Que vuelva a escuchar una buena noticia y al despertarme sentir tus caricias.
que vuelva la prisa, el quehacer, la rutina y arreglar el mundo en el bar de la esquina. Que vuelva la música en vena, vuelva la alegría y se vaya la pena. Que lo malo se va en un suspiro y amargarse no vale la pena. Que la vida está llena de cosas pequeñas que le dan sentido. Canta y no llores, que lo malo se va en un suspiro y amargarse no vale la pena. Que la vida está llena de cosas pequeñas. Canta y no llores, que la vida está llena de cosas pequeñas que le dan sentido. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Flaquezas y mi pobre corazón, y aún así me llama estrella que guía la tormenta y apaga el temor. Nos llena de su gracia, solo un paso debo dar.
ella quiero estar. No me soltaré jamás. Con ella al cielo quiero llegar. De su mano voy hasta la puesta del sol. María, ella es fiel. Transforma mi corazón, cuida de sus hijos, los vuelve hacia Dios. De su mano voy hasta la puesta del sol. María, ella es fiel. Ella que guía hacia Dios, María. Su promesa regala el nombre del amor, María, que jamás perecerá, un hijo de María. De María. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de los números. Estamos entrando en el capítulo 18, donde vemos cuáles son las funciones de los sacerdotes, las funciones de los levitas. Y aquí también nos pone simplemente para darnos a entender que las otras tribus, los laicos se les llama aquí, no tienen nada que ver, ni lo uno ni lo otro. Directamente nos dicen, no pueden acercarse a las cosas sagradas, ni realizar el ministerio que no les corresponde. Vamos a leer un poco del 18, del 1 al 7, lo que nos dice aquí la palabra de Dios, libro de los números. El Señor dijo a Aarón, tú, tus hijos y tu casa paterna cargarán con las faltas contra el santuario, pero tú y tus hijos solamente cargarán con las faltas contra el ejercicio del sacerdocio. Entonces, el sumo sacerdote, contra el ejercicio, cuando hay algún error o cuando los sacerdotes están faltando a Dios en lo sagrado. También asociarás a tus hermanos de la tribu de Leví, asociarás a los de la tribu de Leví, tu tribu paterna, para que colaboren contigo y te sirvan como ministros a ti y a tus hijos en la carpa del testimonio. Eso es lo que nosotros acabamos de decir, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la función del sacerdote? Ellos son los que están encargados del templo, encargados del santuario, encargados de las cosas sagradas. Y son acompañados, simplemente acompañados, ¿verdad?, en el altar por los levitas. Y es Dios el que le está diciendo. El Señor dijo a Aarón, el Señor dijo a Aarón. Entonces, no es algo que Él se está, entonces, autoproclamando o denominando o pidiendo para sí mismo este encargo. Ellos, dice, los levitas desempeñarán
las tareas para ti, para toda la carpa. Pero no tendrán, atención, ningún contacto con los utensilios del santuario o con el altar. Lo que acabamos de decir. No tendrán ningún contacto con los utensilios o con el mismo altar. No sea que mueran ellos y ustedes. Ahí está. ¿Por qué ellos? Y porque ellos, así como Abirón, Coré y también todas estas tribus que se rebelaron contra Dios han muerto justamente porque desobedecieron a Dios. Pero aquí atención, además de que ellos morirán, también atención, ustedes por desobedecer y por no ponerles la traba, digamos así. Porque ustedes saben bien que ellos no tienen que hacer. Y si ustedes permiten, PNP manota ahí, porque ustedes están desobedeciendo. Es interesante cómo se insiste mucho en la Biblia, ¿verdad? La cuestión de la obediencia. Este es uno de los elementos que el autor sagrado, la comunidad, reflexiona. El Shema Israel. Shema Israel. Ellos le hacían rezar todos los días. Shema Israel, escucha Israel. Pero el Shema no quiere decir simplemente escuchar, sino que quiere decir obedecer. Es como nosotros decimos también, en otra oportunidad yo la había dicho, pero vuelvo a repetir. Nosotros en nuestro idioma, nuestra cultura utilizamos. Esta vez más ¿qué quiere decir? ¿Que su hijo es sordo? ¿Que no le escucha cuando le habla? No es eso. ¿Qué es lo que está diciendo? No le está obedeciendo. Esta vez más Peshemena nasherendui. Pesherembireko nasherendusei voy. ¿Entienden? Entonces, el Shema Israel no quiere decir simplemente escuchar Israel, no. Obedecer Israel. Israel no está obedeciendo. Israel, obedece lo que te estoy diciendo. Hijo mío, obedece lo que te estoy diciendo. Qué linda que es esta frase si nosotros entendemos. El Shema Israel. Endumina Shemembu. Endumina Sherembireko. Endumina Shemena. Ñaños endumina. Obedezcámonos. Pongámonos de acuerdo. Eso es lo que quiere decir. Y entonces aquí cuando te está hablando, el Señor dijo a Aarón, le está diciendo, le está pidiendo, quiero que me escuches. Primero Aarón. Y tú dirás, ahí está, tú dirás a tus hijos, tú y tus hijos y tu casa paterna cargarán con las faltas contra el santuario, pero tú y tus hijos solamente cargarán con las faltas contra el ejercicio del sacerdocio. Asociarás a tus hermanos, ahí entonces les vas a asociar, escúchame esto, por favor, obedéceme, eso hay que hacer. Y por eso le está diciendo, no sea que mueran ellos y ustedes. Si ustedes no hacen caso a esto que yo les estoy diciendo, entonces ustedes se van a morir. ¿Pero qué quiere decir aquí se van a morir? Ya hemos repetido tantas veces, pero vuelvo nomás a insistir porque por ahí hay alguno que está escuchando por primera vez nuestro programa. Entonces, aquí el se van a morir quiere decir que nosotros matamos todo relacionamiento y matamos toda felicidad y matamos entonces todo proceso en la vida de la comunidad. Somos nosotros quienes traemos la muerte. En esto del coronavirus, ¿qué nosotros decíamos? Si uno se hace en Botabú, está enfermo, ¿verdad? Como algunas personas lo hicieron igual, sabiendo que estaba enferma, se van no sé dónde, se van y le contagian a los demás, al supermercado, al parlamento o donde sea, y contagian a los demás. Y después se mueren los otros. O sea, nosotros destruimos la sociedad, entonces tenemos que estar atentos. Eso es lo que le quiere decir. Si ustedes no obedecen, no sea que mueran ellos por una parte, pero también mueran ustedes. Después dice, deberán colaborar contigo y ejecutar las tareas de la carpa del encuentro, prestando toda clase de servicios. Los levitas eso es lo que van a hacer. Ningún extraño, aquí te habla entonces ya de las otras tribus, es decir, lo que nosotros le llamamos los laicos. Ningún extraño se acercará a ustedes mientras realizan las funciones del santuario o del altar. Entonces se dan cuenta que es una acción litúrgica lo que nos están contando aquí. Pero al mismo tiempo esta acción litúrgica que ellos están realizando, que viene de un aspecto antropológico ciertamente, que viene de un aspecto muy de la comunidad, pero que estamos poniendo en boca del Señor, es decir, es el lenguaje antropomórfico. Dios que asume
nos habla la forma antropomórfica, la forma del hombre. Él nos habla, Él nos indica, Él nos dice lo que tenemos que hacer. Y entonces dice el Señor, dice, ninguno de ellos se puede acercar. Dice, nadie, mientras ustedes realizan estas funciones del santuario y del altar, para que la ira del Señor no se vuelva a desatar contra los israelitas. La ira del Señor no se vuelva a desatar contra los israelitas. Hay que ver. Entonces, ñangarecoque, ñatendeque, no debe desatarse la ira del Señor contra los israelitas. Yo elijo a tus hermanos. Yo elijo a tus hermanos. De nuevo, la fuerza de la elección de Dios sobre la tribu de Leví. Y lo pone bien escrito. Todo el capítulo 17 que ya nos fue mostrando, pero aquí de una manera mucho más subrayada, nos demuestra que Él eligió a la tribu de Leví. Volvemos enseguida con más ñande Yara ñe'e Antiguo Testamento. Una mano para ayudar a los que necesitan en un momento crítico por la pandemia del coronavirus y a su vez agradeciendo a personas generosas que posibilitaron ofrecer a más de 300 personas alimentos a cada una de ellas. Seguimos trabajando juntos para dar esa mano solidaria con sus aportes o donaciones. Una mano para comenzar, una mano para levantar, una mano para ayudar, una mano para alcanzar. El padre Víctor Luis Cabañas agradece por la inmensa solidaridad. Solidaridad, renovando nuestra fe, entregamos nuestro amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, ñande Yara ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
quieres que siga al Señor Jesús. Hoy quiero cantar, pues te conocí. Hay gozo por tu llegada a mí. La Madre de Dios, mi ejemplo a seguir. Hermosa y perfecta eres tú. En ti descubrí la fidelidad, templanza, prudencia y libertad. A tu lado siempre iremos. Todo por amor, entrega total. En tu corazón nos reunirás. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 18 y aquí se nos habla de los derechos de los sacerdotes. ¿Qué le corresponde al sacerdote que se dedica 24 horas? Porque le dice, tendrás el cuidado de mis ofrendas, es decir, de los dones sagrados. Vas a recibir a la gente, vas a estar con ellos. Hasta de secuela, ¿verdad? Todo esto que para nosotros puede ser una relectura en nuestra vida de hoy. Por lo tanto, dice, tú participarás de los dones más santos. También dice, será para ti lo que se toma de las ofrendas de los israelitas para ser ofrecido con el gesto de presentación. Le da un plus, aquí le da algo más. También será para ti lo que se toma de las ofrendas de los israelitas para ser ofrecido con el gesto de presentación. Con el gesto de presentación, ¿verdad? Que lo traen, no lo queman, sino que es el gesto de presentación. Yo te lo doy a ti, a tus hijos y a tus hijas, como un derecho irrevocable. Esto también es interesante, ¿verdad? Cuando te está diciendo el derecho irrevocable. Quiere decir que va de generación en generación, porque es toda una organización, es toda una estructura. No es que cada generación y cada tiempo tienen que comenzar de nuevo a pensar, a repensar, ¿y qué hacemos ahora? ¿Cómo vamos a mantener a los levitas? ¿Cómo vamos a mantenerle a los sacerdotes? Etcétera. No, sino que aquí directamente ya te pone como un derecho irrevocable, dice. Cuando te está hablando de eso, quiere decir que esto va de generación en generación. Y por eso es que se pone también en boca del Señor.
Es decir, no es un fulano de tal que vino y que dijo y que dio unas órdenes y escribió unas leyes. Y entonces ahora, no, al fulano de tal, ¿y quién es el fulano de tal para decirme eso, verdad? Entonces aquí no, aquí es Dios mismo. Es entonces, como ya dijimos varias veces, el lenguaje antropomórfico. Antropomórfico. La forma de hombre, ¿verdad? Dios que asume lo antropomórfico. Y esto es entonces un derecho irrevocable. Podrán comerlo, dice, todos los miembros de tu casa que sean puros. Lo pone en boca de Dios. Tienen que ser puros y lo podrán comer, dice, todos los miembros de tu casa que sean puros. Yo te doy lo mejor del aceite, del vino y del trigo, o sea, las partes escogidas que los israelitas presentan al Señor. Yo te daré, es decir, ¿por qué será esto? Y justamente porque aquí se está hablando de una consagración. Se le presenta, ¿verdad?, al sacerdote que fue elegido por Dios, que Dios lo ha consagrado. Y por eso también es como decir, cuando es un derecho irrevocable, entonces dice que todos los miembros de la casa que sean puros pueden comer puros, los miembros de la casa que sean puros en ese momento. Yo te doy de lo mejor del aceite, del vino y del trigo, o sea, las partes escogidas que los israelitas presentan al Señor. Las primicias de los productos de la tierra, sigue la lista entonces de todo aquello que tendrá que recibir, ¿verdad? Entonces, que ellos ofrecen al Señor serán para ti. Podrán comerlas como los miembros de tu casa que sean puros. Siempre se insiste en la pureza. Siempre se insiste. Por una parte, este es el derecho, pero por otra parte también una obligación. Cómo tienen que estar para que esta gente, ¿por qué? Porque te está hablando de lo más puro, de lo más sagrado. Eso es la conciencia, imagínense, es decir, esta sería una buena administración, digamos nosotros hoy con nuestro lenguaje. O sea, esa ofrenda que se ofrece y que vos, querido sacerdote, que vos, querida comunidad que estás al frente, que ese ofertante o ese oferente está dejando en manos de Dios, ciertamente que no va a quedar ahí, sino que después eso tiene que ser utilizado. Pero ¿cómo se va a utilizar? Y ahí por eso te dice, solamente los que están puros. O sea que la pureza te está hablando aquí no solamente de una pureza, no sé, del Antiguo Testamento, si lo vamos a entender en nuestra vida real, sino que la pureza del corazón, la pureza de la honestidad, la pureza de hacer bien las cosas, ¿verdad? Eso es lo que vas a hacer. Entonces las primicias, los productos de la tierra que ellos ofrecen al Señor, serán para ti. Podrán comerlas todos los miembros de tu casa que sean puros. Todo lo que ha sido consagrado al exterminio total en Israel será para ti. Todo lo que ha sido entonces consagrado al exterminio total será para ti. También lo serán mis primogénitos, tanto de hombres como de animales, ofrecidos al Señor. También estos sacrificios serán para ti, incluso los primogénitos. Pero harás rescatar los primogénitos de los hombres y los primogénitos de los animales impuros. Harás rescatar, hay que salvarlos. Es interesante cómo entonces aquí no se los lleva simplemente al anatema como para decir, bueno, esto, porque si es anatema, recuerdan que se los mata y no hay que ni tocar. El anatema quiere decir, ¿por qué? Porque es algo impuro. Pero cuando estamos hablando de un rescatar, quiere decir que tenemos que hacer un camino de expiación. ¿Pero para qué? Y para poder después usufructuar de estos bienes. Imagínense, por decir, que tengo que llevar al anatema 500, 200 animales. Los mato. Si es el exterminio del anatema, nadie puede tocar ni una colita de eso. Nadie. Entonces se deja pudrir, por decir. Se muere. Está muerto. Sin embargo, aquí nosotros cuando estamos hablando directamente de que tienen que ser rescatados, es justamente para que después se pueda ofrecerlos de nuevo estos animales al sacrificio. Y una vez que se ofrece, entonces tiene vigencia esto, tanto para el sacerdote, para el levita y también para todos los demás de las tribus. Los harás rescatar dentro del mes de su nacimiento, tomando como precio por el rescate 5 ciclos, en ciclos del santuario, como ellos entienden, que equivalen a 20
gueras. Los primogénitos del ganado mayor y menor no podrán ser rescatados porque están consagrados. Esos que son del ganado mayor y menor no podrán ser rescatados porque están consagrados. La consagración entonces imposibilita el poder rescatarlos. Entonces, queridos amigos, esto es un estudio muy interesante. Vamos a seguir más adelante, ¿verdad?, sobre todo lo que nos va proponiendo el libro de los números. Encontramos esta riqueza y esta grandeza, ¿verdad?, de cómo nosotros tenemos que usufructuar de los bienes, de las riquezas que el Señor nos ha dado. Y sobre todo, desde esas cualidades tan importantes. Cerramos simplemente diciendo que la celosía, el ser celoso, el querer cortar cabeza porque el otro está subiendo, eso no es de Dios. Dios quiere que cada uno pueda ejercer esas cualidades y riquezas que Él mismo le ha dado, pero ¿a favor de quién? A favor de nuestra propia comunidad. Y ahora les imparto la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Esto fue Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.